Juan Pedro ha hecho una presentación exagerada, siempre exageró sobre mí. Y yo quiero agradecerles a las autoridades distritales haber corrido el riesgo y el error de haberme invitado sin medir los riesgos, pero ya estoy acá. Cuando Estela y Juan Pedro me propusieron el tema que figura en el programa, yo les dije que sí, sin pensarlo demasiado. Después caí en la cuenta que había sido un irresponsable y me agarró un ataque de pánico, porque realmente tratar de desarrollar el tema que me proponían en tan solo 20 minutos, bueno, es cosa de irresponsables. Pero ya les había dicho que sí, ¿cómo les decía ahora que no? Así que me encaminé en ese proceso. Lo único que hice fue ubicarme en una posición más cómoda, más confortable, y le cambié el título a la charla. Y en lugar de imaginar cómo se va a proyectar el mundo, yo lo que voy a intentar es mostrarme como testigo de un mundo que fue cambiando a lo largo de mi vida. Y voy a tratar de traerles elementos que lo demuestran, y a partir de allí esto va a ser como una novela con final abierto, va a quedar a cargo de ustedes ver hacia dónde vamos a ir proyectando el mundo. El título de la charla que finalmente he imaginado es Un mundo en transición, y ahí sí, yo actúo como yo diría como un testigo privilegiado de ese mundo en cambio. ¿Por qué? Porque yo este año cumplí 67 años. A los 7 años aproximadamente empecé a tomar conciencia de cosas que iban pasando en el mundo. Y desde entonces, en estos últimos 60 años, han ocurrido muchísimas cosas. Y podemos decir que los de mi generación y las generaciones que nos preceden, que en estos 60 años han ocurrido más cosas trascendentes en el mundo que en los últimos 6.000 años. No lo digo yo, lo dicen los historiadores de la aventura humana. Yo he cambiado entonces el título y me voy a referir a un mundo en transición y me voy a poner en el rol de testigo de ese mundo que he vivido. Y voy a tratar de hacer una síntesis sobre 5 ejes que no reflejan toda la realidad de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años. Voy a intentar hacer una síntesis y vamos a terminar esta charla con una reflexión para Rotary. Yo he sido rotario durante casi 20 años, entonces eso me da, digamos, alguna ventaja a la hora de plantear temas de reflexión en Rotary. Yo voy a recurrir, como lo pueden ver, a la metáfora de Jano. Jano fue una deidad romana que tenía la característica de que podía ver la realidad con 2 caras distintas. Entonces, si miramos una moneda, la realidad nos muestra una de sus caras. Y los años que tengo encima me han enseñado a que nosotros podemos ver de la realidad la otra cara. Y relatar una cara es fácil, pero ver la realidad de la otra cara no siempre es tan fácil. Eso lo dan los años y la experiencia de haber vivido. Entonces, un primer eje en el cual quiero desarrollar este tema es una palabra que toma creciente importancia, que desde hace casi 40 años se viene insistiendo, que es el término globalización. ¿Cuál es la contracara de la globalización? Y es la desglobalización. Y en eso me voy a concentrar primeramente en este primer eje. Desde el punto de vista político, yo he sido testigo de la Guerra Fría, de un mundo bipolar dominado por Estados Unidos y por la Unión Soviética, que nos planteaban una visión del mundo muy particular, siempre al borde del holocausto nuclear. Pero las cosas han cambiado. En el año 89 cae la Unión Soviética, empiezan a modificarse cosas en el mundo y hoy podemos decir,
esto lo dice, de nuevo lo dicen los pensadores importantes, no lo digo yo, que hoy tenemos un mundo multipolar en el cual Estados Unidos y la Unión Europea tienen digamos, un rol de liderazgo muy fuerte, pero empiezan a aparecer otros países, como los BRICS, que se llaman Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y más recientemente los MINT, México, Indonesia, Nigeria y Turquía, que empiezan a reclamar su lugar en el mundo y empiezan a tener un mayor protagonismo. Entonces pasamos de la bipolaridad a la multipolaridad. Ahora, claro, este tema de la globalización, ¿a dónde nos lleva? Y nos lleva, los globalistas dicen que lo que tenemos que lograr en el planeta es una gobernabilidad global, poner todas las fuerzas del planeta en una situación de gobernabilidad que podamos controlar, porque el planeta está pasando por situaciones complejas. Pero a su vez, casi como una reacción o la contracara a la globalización, también aparece lo que llamaríamos la regionalización. Aparecen las autonomías regionales que cada vez se van multiplicando más. Y tenemos algunas muy recientes: Reino Unido, Escocia, Gales se habla que también quiere la independencia, y ni hablar en España, donde ya hay autonomías independientes y hay otras provincias españolas que buscan la autonomía. Esto es casi una reacción al fenómeno de globalización, la búsqueda de una mayor identidad regional. Y ahí aparece otro eje. Pasamos originalmente de una idea de conflicto global, ese holocausto nuclear que nos planteaba la Guerra Fría, a conflictos locales que tienen otras características. Esta hipótesis de holocausto nuclear, una guerra entre las grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido, por un lado, por el otro lado la Unión Soviética, con una bomba nuclear en el medio, como se ve ahí, esa hipótesis ha desaparecido, la hemos cancelado. Esto pasó en el año 89 y en la década del 90 globalmente nosotros pensábamos que nos dirigíamos hacia un mundo donde la paz iba a reinar, donde los recursos de la guerra iban a ser aplicados a otros fines mucho más nobles. ¿Qué ocurrió en la realidad? Bueno, esto ocurrió, pero también hay una contracara. Empiezan a aparecer conflictos localizados en Europa Oriental, hoy Rusia, Ucrania, en África es un polvaredal, y en el Medio Oriente, que ya sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, un fenómeno distinto de lo que llamaríamos globalización. Y ahí empezamos a cambiar de paradigmas. De un choque entre grandes potencias militares y económicas, como fue Estados Unidos y la Unión Soviética, empezamos a hablar de un choque de civilizaciones, que son cosas distintas. Y esto lo dejó bien planteado un profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, que a los que decían que la paz volvía a reinar en el mundo y que íbamos hacia un mundo unificado, sin guerras, bajo una misma concepción y una misma estructura económica, él nos dijo que no, planteó en su libro El choque de las civilizaciones que el orden mundial se estaba reconfigurando y que esas hipótesis canceladas de conflictos ahora se iban a reavivar, pero no bajo la forma de grandes potencias, sino de civilizaciones distintas, signadas por un trasfondo de tipo religioso. Fue muy criticado Huntington durante años, hubo muchísima letra que corrió detrás de estas ideas, pero hay algunas evidencias que parecen darle la razón a Huntington, que publicó este libro en el año 96, ya está fallecido, porque nos han aparecido una cantidad de actores nuevos que no solo plantean conflictos en sus regiones, sino que se nos han metido en Occidente. Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islámico, Al-Shabaab, todos con una crueldad inusitada, todas estas organizaciones, y en realidad a nosotros nos sorprenden ahora, pero no nos olvidemos que esta guerra de civilizaciones ya tuvo epicentro en la Argentina con la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, o sea, esto empezó realmente antes. Entonces, acá hay un cambio de paradigmas, o sea, no es que el mundo haya dejado la guerra, sino que la guerra está centralizada en otros focos y en otros ejes.
Pero a su vez en el mundo ocurrieron cosas. Yo creo que una de las cosas trascendentes de la cual yo he sido testigo es que en el mundo ha habido un progreso social. Un progreso social que ha llevado a que las clases sociales, digamos, con menores ventajas, se han ido incorporando paulatinamente a las clases medias. Ese fenómeno es particularmente importante en China, en Brasil y en otros muchos países. Pero este progreso social ha ido acompañado de una contracara, que es la presión ambiental, que es otro de los factores que nos está afectando en el planeta. Yo creo que en estos últimos 30, 40 años el mundo ha mejorado mucho en salud, en hábitos de salud, en hábitos de alimentación, en hábitos de vida en general. Y eso ha sido una gran ventaja, un gran progreso para la humanidad, pero también ha tenido algunas consecuencias. Y una de ellas es que en los países, sobre todo en los países más desarrollados, se nos está invirtiendo la pirámide poblacional. Tenemos cada vez menos jóvenes y en la base de ese triángulo, de esa pirámide, tenemos cada vez más viejos a los cuales hay que mantener. Y eso nos plantea nuevos desafíos. Y uno de los desafíos más importantes es lo que llamaríamos la bomba demográfica. En 1950, como figura ahí, éramos 2.500 millones de habitantes. Yo en esa época tenía 2 años. Y se proyecta que hacia el año 2050 vamos a ser casi 10.000 millones, o sea, 9.700 millones de habitantes. Nuevos desafíos. Y esa explosión demográfica inevitablemente genera una presión creciente sobre los recursos naturales. Cada vez hay más gente comiendo en el mundo y los mordiscones que le estamos pegando al planeta son cada vez mayores y le vamos dejando cada vez menos, como si fuera una manzana. Y hay 3 indicadores claves que demuestran en qué consiste esta presión creciente sobre los recursos. Uno de ellos es la presión sobre el uso de las tierras, deforestación y otras consecuencias. Otra es la presión creciente sobre el agua, que hemos tratado en Rotary muchas veces, cuando yo estaba en el club. Y una presión creciente sobre la energía, sobre todo sobre los combustibles fósiles. Y esos 3 factores sumados nos han llevado a un verdadero dilema que tenemos que resolver en el planeta, que es el del calentamiento y el cambio climático global. Que eso estamos viendo hoy evidencias ya muy concretas, ya no hay duda de que esto está pasando. Los polos se están derritiendo, el nivel de los mares se está ascendiendo, todo esto está medido, científicamente medido. Los tornados se multiplican, sobre todo en América del Norte. Las inundaciones aumentan, las sequías aumentan y las tormentas cada vez más fuertes, más violentas también aumentan. Esas son consecuencias de todo esto. Y por último, yo quisiera plantearles algo que es quizás lo que más me ha impactado en estos 60 años en que soy testigo de lo que les comentaba, que es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica en el planeta ha sido impresionante y tiene como contracara lo que llamaríamos la brecha tecnológica, que no estaba dentro de las expectativas de quienes proyectaban la influencia de la tecnología en el mundo. La tecnología parecía como un milagro, como una solución a una enorme cantidad de problemas, y realmente lo ha sido así, pero también ha tenido su contracara en estas cosas que vamos a ver. La revolución tecnológica parece hoy regirse por eso que llamamos la ley de exponencialidad tecnológica de Moore. ¿Qué es esta ley? Esta ley nos dice simplemente que cada 2 años se duplica la cantidad de innovaciones científicas y tecnológicas que llegan al planeta. Significa que estamos en una curva de crecimiento exponencial, que se va hacia arriba. Y eso para mí ha sido fácil de ver, porque si tomamos el tema comunicaciones nomás, allí abajo vemos un telégrafo, un aparatito para enviar telegramas. Mi abuelo era telegrafista, no tenía teléfono, mi padre sí tuvo teléfono, y a partir de ahí se inicia una carrera en el campo de
de la telefonía y de las comunicaciones que fue impresionante y que sigue la curva de desarrollo exponencial. En la década del 70 aparece ese tercer señor que está ahí, que es el teléfono celular, y a partir de ahí el celular empieza a sufrir sucesivos cambios y hoy llegamos a aquel aparatito allá arriba, que lo tenemos muchos y que casi más que teléfonos son con pequeñas computadoras que llevamos en el bolsillo. Pero a su vez las computadoras también sufrieron una mutación. Acá tenemos otro cambio importante. Apenas unos años atrás, nosotros, 3 o 4 décadas atrás, nosotros trabajábamos con aquellos tremendos aparatos que funcionaban con tarjetas perforadas y eran las llamadas computadoras mainframe. Había muy pocas en el país, creo que había 2 o 3 nada más. Juan Pedro puede dar testimonio porque estuvimos usando alguna vez una de estas. Después aparecen las Apple, las computadoras personales, ahí aparece una de las primeras con una estructura de madera, y después eso se sigue progresando y hoy llegamos a las laptops y llegamos a las tablets que nos permiten hacer infinidad de cosas, y estos dispositivos son tan pequeños como esto, son hoy mucho más poderosas que aquellas. Acá pasó algo. Yo creo que hablé de más, ¿no? Bueno, esto les estaba diciendo, y cualquiera de estos pequeños dispositivos hoy son más poderosos que aquellas grandes computadoras que usábamos en la década del 70. Con un aditamento, las computadoras y los celulares hoy se comunican entre ellos, cosa que antes era impensable. Pero además, durante mi vida, estos 60 años, he sido testigo de lo que es la conquista del espacio y la tecnología satelital. En el año 1957, yo era un niño todavía, los soviéticos lanzan al espacio el primer satélite artificial que se llamó el Sputnik 1, seguido luego por el Sputnik 2, que llevó una perrita adentro, que se llamaba Laika, y que volvió muerta de ese viaje. Y a partir de ahí se inicia una carrera a enorme velocidad, sobre todo compitiendo los dos grandes bloques o potencias militares de la época, y llegamos hoy a ese globo terráqueo que está allá arriba, totalmente circunvalado por satélites, y lo más sorprendente es que estos satélites se comunican hoy con nuestros aparatitos, nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, nuestros GPS, con nuestros televisores. Este ha sido un desarrollo impresionante que diríamos que nos ha superado en el tiempo. Pero no nos olvidemos de la biología también sufrió grandes cambios. Estos dos señores fueron Watson y Crick, quienes en el año 1953 eran dos jóvenes muy brillantes, de carácter muy particular, que desafiaban todo, pero estos dos señores de 20 y pico de años o 30 y pico de años descubren algo fundamental, que fue la estructura del ADN. Y eso les permite a ellos, como jóvenes irreverentes, ganar en el año 62 el premio Nobel, creo que de Fisiología. En la estructura del ADN empieza otra gran onda de progresos para la humanidad. Desde las terapias génicas, donde ya las enfermedades las podemos empezar a curar metiéndonos en la célula, hasta los nuevos medicamentos biotecnológicos, hasta los nutracéuticos, que son alimentos que ya contienen incorporados por biotecnología principios farmacológicos, y por supuesto lo que llamamos los alimentos transgénicos, que nos permiten multiplicar varias veces la productividad, y los superalimentos, o tener vacas que pueden producir, por ejemplo, insulina humana. Claro, hay mucho temor con todo esto porque la gente pregunta ¿a dónde nos lleva todo esto? Y sí, algún riesgo hay una contracara. Nos puede generar, por ejemplo, una vaca de estas características, que es también un producto de la biotecnología. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente? No lo sabemos, pero también hoy estamos siendo testigos de una cantidad de tecnologías emergentes. Hoy nos hablan a cada rato de los drones, de los autos con capacidad para volar, de los relojes virtuales.
de los robots hogareños, de esta niña que está usando ya lo que llamaríamos una gafa virtual que le permite con movimiento de ojos conectarse a internet y ver lo que está pasando en el entorno. Y estos aparatitos nuevos que están apareciendo, que son las impresoras 3D o en 3 dimensiones, que aparentemente nos están llevando a poder reproducir verdaderos milagros, hasta órganos humanos. Entonces, esto a mí particularmente me plantea esta dualidad, o sea, estamos en un mundo que vive entre el pánico y la solvencia. Los adultos estamos siendo desbordados por la tecnología. Yo me siento desbordado a veces. Pero paradójicamente aparecen los chicos y los niños que se sienten muy confortables y muy solventes frente a estas tecnologías y que entran ya en un mundo virtual, en un mundo 3D, con mucha facilidad, nada los sorprende y todo lo manejan con mucha más facilidad que los adultos. Y esta es la gran contracara de todo esto, es lo que llamaríamos la brecha tecnológica. El mundo ha tenido enormes progresos tecnológicos, pero aparece ese cierre que nos divide y que es la brecha tecnológica. Algunos le llaman la brecha digital. Y esa brecha tecnológica tiene algunas características. La más importante de ellas es lo que llamaríamos la brecha del desarrollo. O sea, la tecnología está, pero no todos acceden igualmente a ella. Algunos acceden con mucha más facilidad que otros y eso ya plantea, aunque la información llegue a todo el mundo, no llega con igual capacidad de tomar provecho de ella en distintas regiones del mundo. La brecha del desarrollo. Y una segunda brecha es la brecha generacional, ahí ilustrada por un abuelo que está leyendo su periódico en papel y su nieto, que seguramente puede entrar a muchos periódicos que están saliendo en el mundo en ese momento y vivir en un mundo a tiempo real. Esa es otra brecha importantísima. Y los más viejos nos vamos quedando fuera digamos, vamos sintiendo esa brecha. Y hay otra brecha también muy preocupante, que es la brecha norte-sur del conocimiento y la innovación. Hoy tenemos un planeta donde la mayor parte de las innovaciones científicas y tecnológicas están ocurriendo en América del Norte, en Europa Occidental y en el este asiático. Y mucho menos eso está pasando en los países que están al sur del Ecuador. Esa es otra brecha a la cual vamos a tener que mirar cada vez con mayor cuidado, porque claro, estas tecnologías se producen, están disponibles, pero hay que pagar por ellas. Y bueno, y aquí termino esta tormenta, pequeña tormenta de idea. El mundo tiene muchas más complejidades que las que yo presenté, pero es lo que a mí se me ocurrió. Y quisiera dejar como ex rotario una reflexión para Rotary. Yo pertenecía a una generación rotaria en la cual nos habían enseñado a pensar globalmente y a actuar globalmente, y a actuar localmente. Claro, hay una cantidad de organismos internacionales que piensan el mundo globalmente, pero hay otra cantidad de organismos de ONG y de organizaciones como Rotary, como Lions, como la Cruz Roja, como la Media Luna Roja, como Médicos Sin Fronteras, que actúan sobre el terreno, actúan localmente. Entonces, actuar localmente significa, como ayer nos decía Fernández Straub, una organización. Él demostró claramente cómo cuando los individuos se organizan pueden lograr cosas. Y las organizaciones para funcionar bien necesitan claramente organización. Y eso es lo que nos lleva finalmente a lo que llamaríamos el liderazgo institucional. Yo me he puesto a leer bastante sobre este tema durante los últimos años, particularmente desde el momento que salí de Rotary, y empecé a leer muchos libros sobre el liderazgo de las instituciones. Y luego de revisar qué tenían en común estas organizaciones líderes, uno empieza a copiar algunas conclusiones. La pregunta, ¿cuáles son las bases del liderazgo? Yo no las sé. Pero los que saben indican que algo en común tienen las instituciones líderes. De todas las organizaciones que yo fui analizando y estudiando y recopilando información, hay una que me impresionó, que son los jesuitas. Quizás una de las primeras organizaciones mundiales de servicio en el mundo, que nació en el año 1540,
estamos en el 2015, quiere decir que casi tiene 500 años de liderazgo efectivo a lo largo de esta historia. Fue fundada por un señor que se llamaba San Ignacio de Loyola, que era un vasco muy inteligente, muy cabezadura, que primero que venía de una familia acomodada de su época, que primero fue militar, participó en guerra, seguramente mató gente, y en un momento determinado decide convertirse en un monje y funda lo que llamamos la Compañía de Jesús. Allí nacen los jesuitas. Y hay un libro que yo me atrevería a recomendarles, que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas, donde ahí se plantean las bases del liderazgo moderno y que es estudiado en casi todas las escuelas de negocios del mundo, las principales escuelas de negocio del mundo. ¿Quién lo escribió? Bueno, un señor que se llama Chris Lowney. Él fue jesuita, en determinado momento deja la Compañía de Jesús y se dedica a los negocios y llega a ocupar las posiciones más altas a escala global de la poderosa banca Morgan. En determinado momento pide licencia en su trabajo y se dedica a promover las ideas en torno al liderazgo que ejercieron los jesuitas en estos 500 años. Ese libro es el que me ha dado, después de leerlo, el que me ha dado pie para esta introducción. Y claro, cuando uno empieza a analizar la historia de los jesuitas, uno se da cuenta que no fueron improvisados. No solo fundaron iglesias, fundaron colegios y fundaron universidades, de las cuales salieron los padres fundadores de nuestras naciones. Y eso fue muy fuerte, ese impacto en Latinoamérica. Fueron grandes empresarios, diríamos que fueron los primeros monjes empresarios. Fundaron estancias y fundaron empresas. Algunas de ellas, seguramente ustedes han recorrido las estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba, aquí tenemos, todavía están funcionando con infraestructura, algunas de ellas que han dejado los jesuitas. Fueron los monjes civilizadores que formaron las reducciones jesuíticas y aún hoy nos han dejado infraestructura, fueron monjes ingenieros, fueron científicos, fueron artistas y nos han dejado infraestructura que aún hoy está siendo usada. Esto nos revela un verdadero liderazgo institucional. Ahora bien, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la llave de ese liderazgo? ¿Cuál fue la clave? Sin lugar a dudas, cuando uno lee, son los recursos humanos. El hombre que estaba integrado en esas organizaciones, ¿no? Y aquí, permítanme incorporarle una reflexión que ha hecho el propio San Ignacio de Loyola, cuando en determinado momento se empiezan a desnaturalizar las bases del movimiento jesuítico. Él en determinado momento se enojó bastante con la incorporación de nuevos jesuitas a la orden y dijo lo siguiente: es esencial que siga siendo muy difícil ingresar a la orden jesuítica. Si algo motiva mi vida es hacer más estricto el ingreso a la Compañía de Jesús. ¿Cuál era su motivación? La excelencia. Y la excelencia se estaba perdiendo en el movimiento jesuítico. Y posteriormente se sometió a la organización a lo que se llamó la triple probación, una selección previa y rigurosa de los postulantes que era muy estricta y muy meticulosa. Había mucha gente que quería ingresar a la orden. Los novicios aceptados a la orden eran sometidos a una formación más larga y rigurosa que la de cualquier otra orden. Y después de varios años de trabajar en el terreno, porque tenían que salir, eran curas muy prácticos, tenían que salir a resolver problemas al terreno, debían regresar a la sede para hacer un examen de conciencia y recibir un año más de desarrollo profesional. Eso aparentemente explica gran parte del éxito y del liderazgo de varias centenas de años en el mundo. Entonces, yo cierro esto planteándome cuáles son los intangibles del liderazgo, o sea, aquellas cosas que no las podemos tocar, pero que están, no son materiales, son intangibles, son inmateriales. Y de la lectura de esos libros, a mí me surgen tres factores que se van repitiendo en las organizaciones exitosas.
En primer lugar, excelencia en los recursos humanos que las manejan y las integran. Creatividad para resolver problemas y valores que no se negocian. Muchas gracias.